Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra audiencia, buenos días. Pues vamos allá con lo que hay. Y ¿Mm? digo yo que el primer tema que me mandas dice 2022, los supuestos, Los por supuestos, los por supuestos de los presupuestos. Es que, es por joder, ya te he dicho que es por complicarte un poco la vida, ¿no? sí, Pues sí, sí, me la no complicas. tiene otra misión. Los por supuestos de los presupuestos. Ale, pues dale, dale. Bueno, Que no digan que por lo eh, menos no somos originales en los títulos. Lo otro ya, bueno, los títulos y los enfoques, que tampoco es gratuito. a eso Hay ya. una serie de cosas que se dan por supuestas en los presupuestos. El presupuesto, que si me permites la perogrullada, es aquello que se supone previamente, ¿eh? Presupuesto. Y en Sí, este caso, en el estado de nuestros amores, ajá. se supone previamente qué y cómo se va a gastar la pasta que el gobierno disponga. Mm. Pues bien, en el de 2022 cabría dar algunas cosas por supuestas. Si te parece, la vamos viendo. Pues arréale. El primer por supuesto general que es de presuponer, es que se va a gastar durante el año más de lo presupuestado, como suele suceder por otra parte. Y de ahí vendrá, como siempre, el aumento en el gasto no previsto de diferentes partidas, el consiguiente aumento de una deuda que ya hace tiempo que supera el Producto Interior Bruto. Y aunque el gobierno, es decir, los dos partidos, hayan aprobado este jueves los presupuestos de 2022 con el mayor gasto de la historia, pues no hay problema. Se emiten más bonos de deuda y mientras se venden, pues bueno, se sigue trampeando el problema en espera del maná de los fondos que tienen que llegar de Europa, que ya veremos cuándo y cómo llegan, pero bueno, en Que principio ya parece. están anunciados desde hace varias generaciones casi, ¿no? Y no nos llegan. Hombre, ya hace tiempo que el señor Sánchez se marcó el farol de felicitarse por la millonada que nos habían dado y todavía está llegando en cuentagotas y ya veremos. Pero bueno, el caso es que evidentemente el primer por supuesto que damos por supuesto es que se va a gastar más de lo que hay presupuestado y que al final de año, del año 22 estaremos más endeudados que ahora. Vale. La segunda cuestión a presuponer es que este año esos presupuestos se van a aprobar sin demasiados problemas. Parece ser, salvo alguna cuestión extraña de última hora y gracias al inestimable concurso de Esquerra Republicana, al Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y eh, Compromís. ¿Eh? Compromiso son Y muchos. ¿Cuántos son los de compromiso? yo qué sé, no, bueno, no, Era por echarme Compromís una. es Valdoví, Por, pero bueno, pero por eso hace que echarme, por lo menos lo saquen por la tele. por echarme una risa. No, Sí, que bueno, tampoco está mal. tampoco está mal. De las pocas ocasiones a lo largo del año que tiene la oportunidad de salir por la tele. Bien, Bueno, a pesar de Víctor. que lo llaman bastante, tiene bastante buena labia y Sí, lo llaman sí, bastante. sí, sí, eso es cierto. ¿Qué te iba a decir? De todas maneras, PNB y Bildu, que diga Bildu, Esquerra Republicana han puesto condiciones. Esquerra Republicana ha dicho que para obtener su sí hay que trabajárselo Hay que y, sudar, y hay que dijeron. sudar la camiseta, ¿eh? Que Sí, no sí. está fácil. Y el PNB ha dicho que sin el tren, sin el tren de alta velocidad, que no hay nada que rascar. O llega a Euskadi ya o que no tienen claro que voten sí a los presupuestos. Así que, como tú Bueno, decías, que prácticamente están asegurados porque estaba el escollo de Unidas Podemos y lo que estaban negociando sobre la ley de la vivienda, etcétera, eso se ha aclarado y ahora faltan los otros, que veremos, espérate.
Bueno, la única duda realmente, Manolo, es saber si les darán el sí, como en las bodas, o se abstendrán. Es decir, porque es que ni los partidos de la coalición el poder, ni sus socios en las votaciones se pueden permitir, cada uno por sus motivos, que la legislatura y lo que ahora es el statu quo se rompan. Y salvo sorpresa mayúscula, están condenados a entenderse. Es decir, Esquerra Republicana será la remolona a cuenta de la infrafinanciación de Cataluña, igual que Compromís hará lo propio con la infrafinanciación del País Valencià. Los partidos euskaldunes sacarán la tajada de rigor a cambio de su voto, sea el tren de alta velocidad o lo que sea, y aquí no ha pasado nada. Es decir, yo, vamos, ya digo que salvo sorpresa mayúscula, doy por hecho que cada cual está en su papel y a pesar de las intenciones de nuestro buen amigo Pablo Casado, que se gobierna encima y no puede aguantarse más, pero creo que se tendrá que aguantar 2 años. Porque se lo ha montado bien, hay que reconocerlo. Es decir, no ya por cuestión de izquierdas o derechas, o si la Esquerra Republicana es más de esquerres. No, dejémonos de tonterías, cada cual defiende sus intereses y bueno, y ahí están. Y yo creo que, como decía hace un momento, están condenados a entenderse y por lo tanto no creo que haya sorpresas de última hora. Pero bueno, la política española es tan loca en muchos momentos que no es de descartar nada, ¿no? Pero la lógica nos dice que por lo que se refiere a este año y más con la esperanza del maná de los fondos europeos, pues yo creo que antes de fin de año estarán aprobados. Vale. Si, no sé cómo lo ves tú, yo lo veo así. Es decir, Bueno, yo que estoy de acuerdo también, contigo con que tiene que poner problemas. Hombre, no le van a dar un cheque en blanco. yo también Pero lo veo como tú. Se harán los remolones, se harán los duros, algo obtendrán, estará previsto que ya lo obtengan, etcétera. Y al final habrá presupuestos, porque no se pueden permitir tampoco Esquerra ni siquiera el PNV que no haya presupuestos o que por su no o no haya presupuestos. su culpa, culpita. Sí, sí, no, está claro. Yo creo que todos saben muy bien dónde están y el papel que juegan y nadie quiere arriesgarse a aventuras extrañas que luego puedan repercutir electoralmente. Bien. Bueno, y por último, en tercer lugar, pero no en último, hay que tener en cuenta que, bueno, en cualquier caso, y sea como fuere, vivimos una especie de país de nunca jamás y los presupuestos deben prever que sean aprobados y que un año más algo cambie para no cambiar nada. Porque el tercer presupuesto haría referencia al papel de la oposición, que como está escrito en el guión, pues bueno, pues rechazará los presupuestos con enmiendas a la totalidad, también cada cual por sus motivos, evidentemente. En el caso del PP y Vox, porque ya han empezado a entonar el cansino y apolillado lema de váyase, señor, no señor González, señor Sánchez, Sí. váyase, ya están desde hace unos meses dando la matraca con el váyase. Y como decía hace un momento, dado que no se pueden aguantar las ganas y se gobiernan encima, pues pretenden forzar la más improbable convocatoria de unas elecciones que los lleven al poder, pero desde mi humilde punto de vista lo tienen bastante crudo de forzar esas elecciones anticipadas. Porque bueno, a ellos las tímidas reformas, que luego veremos un poco por encima, las tímidas reformas que contienen los presupuestos, bueno, están sin cuidado. Pero, claro, hay que aprovechar la ocasión y no van a dar el visto bueno a nada de lo que diga el gobierno. Y en el caso de Ciudadanos, que es un poco especial porque tienen muchos más diputados de lo que obtendrían ahora en unas elecciones, pues lo rechazan para deleitarnos con lo que ya muchos le llaman su canto de cisne, ¿no? Para acto seguido disolverse e integrarse con armas y bagajes que se dice en el Partido Popular. Entonces, bueno, pues esta es la última ocasión que seguramente van a tener de sacar pecho un poco
y lo van a hacer, no van a estar de acuerdo con el gobierno para nada. Entre otras cosas porque saben que sería inútil, porque como decíamos hace un momento ya lo tienen más o menos asegurado. Pero bueno, una vez más, ya digo que yo estoy porque los presupuestos es de prever que sean aprobados y que un año más pues cambien algo para no cambiar nada, que es lo habitual en estos casos. Y es de prever que las desigualdades e injusticias más que remediables que este gobierno de autodenominado progreso pues consiente y seguirán aumentando. Porque lamentablemente hay algunas partidas para las que no sé por qué nunca llega el dinero. Por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto social de verdad, es decir, de aumentar las prestaciones sociales de todo tipo. No vamos a insistir porque hace unas semanas lo analizábamos un poco más detenidamente en el hecho de que el índice de pobreza en España está disparado Sí. y que las desigualdades son terribles. Pues bueno, pues en esa dirección están haciendo muy poco. Concretamente, en esa dirección lo único que podíamos comentar un poco es la nueva ley de vivienda, pero que se ha quedado más que corta. En el parto de los montes, sí. Exactamente. Buena metáfora. Porque, vamos, esas tonterías de que solo afectarán a los propietarios de más de 10 viviendas. Porque, claro, si no, menos ya no son unos especuladores, son, bueno, unos ahorradores. Hombre, no me jodas, 10 viviendas ya es un capitalito, ¿eh? O sea, a ver quién tiene por ahí 10 viviendas en propiedad. Pero bueno, es igual. El caso es que no soluciona nada importante en un problema como el de la vivienda, que, como sabemos, es endémico y estructural. Es decir, no depende de unas pequeñas y tímidas modificaciones en los presupuestos, ¿no? Y luego, bueno, pues un tironcillo fiscal de orejas a las grandes empresas, también muy tímido y que no afectará a las grandes fortunas, como siempre. Y bueno, poco más. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz bendijeron el consenso alcanzado y la señora Nadia Calviño en medio de la gloria porque a ella es lo que le va, el liberalismo y sálvese quien pueda. Sí, señor. En fin, eso es lo que para mí, desde mi corto análisis, han dado de sí los presupuestos que se aprobaron esta semana. Quizás cuando sepamos las partidas destinadas a cada ministerio y el gasto previsto en cuestiones como sanidad, educación, gasto social vario, podamos ver si hay muchas diferencias con años anteriores, prepandemia, etcétera, o con los anteriores presupuestos, simplemente. Hombre, ya te puedo asegurar, sin haberlos leído al completo, que el gasto militar no creo que lo reduzcan. Bueno, eso está sagrado. Porque hay cosas que no se tocan porque está prohibido. Bien, y aparte de esto que has contado, ¿querías añadir algo más sobre los por supuestos de los presupuestos? No, por supuesto no hay nada más. Lo otro, como tú decías, pues habrá que analizarlo más detenidamente las distintas partidas y ver si hay algo realmente reseñable, ¿no? En principio, así en general, a mí se me habían ocurrido estos 3 por supuestos con lo que se refiere a la reciente aprobación por parte de la coalición en el gobierno. El resto y el análisis más minucioso, bueno, pues lo podemos ir viendo conforme vaya saliendo. Muy bien, pues ahora toca escuchar música, como tú sabes. Muy bien. Pues lo vamos a hacer. Y después de haber escuchado esta bonita canción, nos vamos con otro titular, Made in Rafa Reus, el ánfora de Pandora Papers, o Papers, o como se Papers, Papers. Vale. Pandora Papers, que parece que sea el título de un thriller de Hollywood, ¿no? Sí. Alguna película esas de acción.
Pandora Paper. Y lo de la ánfora de Pandora es también curioso porque yo no sé por qué estoy harto de ver que cuando se habla de la buena de Pandora siempre se habla de la caja de Pandora. Eso es, a ver, explícame eso, a ver, ¿por qué has puesto Pues la ánfora? caja de Pandora fue una modificación que a alguien se le ocurrió en pleno Renacimiento, es decir, hace 4 días, pero en la mitología griega, Hesíodo y todos los mitólogos griegos hablan de una ánfora, de una especie de jarra, que estaba llena de males y que cuando en cuando se le escapaba, ¿no? Sí. Dentro de su línea, ¿no? Bueno, pues los Pandora Papers estos son una filtración porque si lo lees en valenciano serían los Pandora Papers, ¿no? Es papers de Pandora. Es igual en valencià que en inglés. Bueno, Escrito sí. pues sí, cosas. Pues son una filtración de casi 12 millones de documentos que creo que no sé si es un terabyte, es decir, mil gigabytes, una animalada. Que pues revela la riqueza oculta, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y exponen, pues eso, como algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 300 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore, esas famosas, las compañías de fuera de la orilla, para ocultar su riqueza, lo cual nos ha dejado francamente sorprendidos. Jamás lo hubiéramos imaginado. Sí, 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 no habíamos oído nunca eso. Es la primera vez, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que nuestros compañeros de las cadenas de los medios importantes han hecho su agosto y siguen haciéndolo. Además lo racionan, cada día te sacan a uno. Pues hoy vamos a hablar, no lo vamos a decir, tenemos una novedad, nos la callemos, no desconecten, no hagan zapping, que va una novedad. Guardiola, Julio Iglesias, en fin, cada día uno racionándonoslo y así siguen vendiendo la moto, que es de lo que se trata. Bueno, pues eso. El nombre ya lo he comentado, es curioso, pero bueno, a veces viene bien comentarlo un poco y aprovechar y hacer alguna excursión por los cerros de Úbeda e irse por las ramas. Pandora, aparte de que lo que tenía, según los griegos clásicos, era una jarra o una ánfora, era una hermosa Después mujer. lo explicarás mejor al final porque eso me ha interesado. Lo de la caja y el ánfora lo tienes que Vamos a explicar. ver, Vamos a ver, porque Manolo, aquí se hay nos ha una hablado cosa. de la caja de Pandora, se va a abrir la caja de Pandora y va a salir la leche de ahí, y resulta que ahora tú me vienes con que tenía una jarra, una ánfora, y la gente se la habrá descuadrado. De hecho, aquí ya está el Rafa Rius con sus No, películas. no, Rafa Rius no, yo asumo lo mío, pero eso no lo digo yo. Eso, alguien que tenga la curiosidad de consultar Pandora en los textos de Hesíodo, por ejemplo, pues verá que Si está uno, hablando siempre. algo que hace normalmente la gente, consultar los textos de Sí, periodo, bueno, sí, todos los días pero que uno lo hace. no, la explicación es muy clara. Recordemos que la mayor parte de la mitología, incluida la Edad Media y el Renacimiento, es de transmisión oral. Sí, Es decir, todos sabemos que los cuentos clásicos, incluso los cuentos de hadas, tienen un montón de versiones. sí, A Caperucita, pues a veces se la come el lobo, otras veces no se la come, otras veces le abren la tripa y hay versiones para todos los gustos. sí, Por poner un ejemplo. Bueno, pues con los mitos pasa igual. Son de tradición oral y por lo tanto cada uno pues cambia ciertas. Al pasar de una persona a otra, pues se cambian cosas. Yo no sé si tú cuando eras joven jugabas a eso del teléfono. a ¿Te ver, acuerdas? Eso que uno se hacía un círculo y sí, el primero, el que empezaba, decía una frase al que tenía al lado, al oído. sí, El sí, que tenía al lado pasaba al siguiente, pasaba al siguiente, y cuando llegaba al último tenía que decirlo en voz alta. Y evidentemente la frase que decía el último no tenía absolutamente nada que ver con lo que el primero le había pasado al otro. Bueno, pues en la tradición oral no tan exagerado, pero pasa algo de eso. Es decir, lo que empezó siendo una ánfora acabó siendo una caja, pero porque al ir pasando de boca en boca, pues al final a alguien se le ocurrió cambiar el ánfora por una caja, por lo que fuera,
o el hecho de traducir, porque las traducciones ya sabes lo que pasa. Ya sabes lo que dicen los italianos, ¿no? Traduttore traditore, o sea que es un poco, una traducción es un poco una traición, porque nunca se puede trasladar exactamente de una lengua a otra. Bueno, pues el caso es que alguien en un momento dado cambió la ánfora por una caja y así se ha quedado. Es decir, recordemos que la cultura actual se debe mucho al Renacimiento y bastante menos a la época clásica, ¿no? Entonces, caja se ha quedado. Pero bueno, el caso es que Pandora era una hermosa mujer y los creadores de mitos griegos, que eran, como está mandado, un tanto misóginos, pues ella era la mujer fatal que poseía esta ánfora que contenía todos los males y que seducía a los hombres con su belleza y su maldad. Es decir, era, digamos, el prototipo de la mujer fatal, ¿no? O sea, guapa y malvada. Bueno, pues de cuando en cuando la abría y se liaban. Así que los que suelen hacer estas cosas, pues esta operación que ha destapado los males para algunos, para otros tampoco cuenta mucho. Pues esa filtración, que como digo incluye más de 6 millones de documentos, casi 3 millones de imágenes, más de 1 millón de correos electrónicos, hojas de cálculo, en fin, de todo. Todo informatizado convenientemente, claro. Y bueno, según mi forma de haberlo vivido, pues la buena de Pandora ha dado nombre a lo que para mí es la punta del iceberg de un escándalo financiero, que, bueno, que implica centenares de potentados del mundo mundial, pero que yo no creo que sorprenda mucho a estas alturas a nadie, ¿no? Porque hace un tiempo fueron los papeles de Panamá, ahora son los de Pandora, pero no, digamos que no sorprende a nadie. Bueno, lo único, pues eso, que aparece gente que a algunos pueden haber causado alguna sorpresa. Por ejemplo, hay mucha gente en Latinoamérica y entre ellos aparecen 3 presidentes en ejercicio. El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso. Entre otros 14 líderes, pues figuran latinoamericanos, figuran 3 presidentes en ejercicio, que no creo que vayan a dimitir porque hayan aparecido en Pandora, pero bueno, la cuestión es que parece ser que ha sido un trabajo ímprobo por parte de más de 600 periodistas y bueno, parece ser que es la mayor investigación y la mayor filtración de la historia. Hay un consorcio que se llama Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y encontró vínculos entre casi 1000 empresas de paraísos fiscales y más de 300 políticos y funcionarios de alto nivel. He seleccionado, por seleccionar un ejemplo como muestra, que es el caso de Piñera en Chile, que parece ser que el Centro de Investigación Periodística reveló que el mandatario había hecho negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes de soberanía británica y entre esos negocios figuraría la compraventa de la minera Dominga, curioso nombre para una mina, una operación que implicó a un amiguete, como suele suceder, un empresario, un tal Carlos Alberto Delano, que era amigo de la infancia del señor Piñera. Y la cosa, bueno, es muy curiosa, ¿no? Piñera, cuando se fue a presentar a las elecciones, preveyendo ya que le podían averiguar la vida, meses después de llegar al Palacio de la Moneda, vendió a Delano un acta en Chile como venta de la mina por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. Evidentemente el pago pues podía, se tenía que producir a plazos y en el último de los plazos parece ser que el amiguete del alma, muy amigo de la infancia y tal, pero le dijo que si quería que le pagara el último plazo,
pues tenía que estar sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental para no obstaculizar la instalación y la operación de una mina, ¿no? Entonces, bueno, si quieres que te pague, quítame esos rollos ecologistas extraños. Vamos, que es algo bastante habitual de esos trapicheos entre gente corrupta, ¿no? Porque claro, el detalle es que la decisión sobre esa demarcación de una zona de especial protección ambiental dependía del gobierno de Piñera. Por supuesto, tanto él como todos sus colegas han negado haber participado ni tenido información alguna respecto a esto, ¿no? Respecto al proyecto minero este de Dominga. Pero, como ya hemos comentado tantas veces, cuanto más lo niegan, más sospechamos que esa negación es una afirmación, ¿no? Pero bueno. Bien, pues por comentar un caso, ¿no? Porque esto está abierto todavía y bueno, la explicación es bien sencilla. O sea, esta gentuza, antes de ser nombrados presidente, montan una red de testaferros que hacen de hombres de paja, mientras luego firman una serie de documentos privados en los que ellos son los destinatarios finales del dinero. Vamos, es decir, que no, es que ahora yo ya no tengo nada que ver. Bueno, claro, se lo has pasado a un testaferro y tú sigues siendo el dueño. Pero vamos, ya digo que no es de extrañar, porque hay Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes, Singapur, Suiza y hasta nuestro vecino Gibraltar, vamos. Porque a estas alturas nadie puede escandalizarse de que el capitalismo internacional pues, se dedica a predicar una cosa y a hacer la contraria. Pero bueno, sí, señor. Nos toman... No, decía que sí, que de acuerdo, pero estaba pensando en lo mismo que he comentado con otros compañeros aquí en este mismo espacio que han hablado del tema de estos papeles, que bueno, ¿para qué va a servir el que se publiquen, se descubran, bueno, primero se investiguen y se saque a la luz todo esto? Porque al final no les pasa nada a ninguno de ellos. no, como servir, yo también opino eso, que no sirve para nada. Es decir, Bueno, que es un escándalo, una barbaridad, ya estamos acostumbrados desde el Wikileaks, del Assange, desde el Snowden, desde los de Panamá, ahora los de Pandora. Ha habido un montón de filtraciones importantes en la prensa y prácticamente, no vamos a decir a todos, no les ha pasado absolutamente nada. O porque ha prescrito, o porque es tan oscuro los caminos que ha seguido, el dinero, los negocios, los testaferros, las personas interpuestas, etcétera, etcétera, que descubrirlo, tener pruebas para llegar a una acusación judicial ante un tribunal, la cosa es un poco distinta. eso nunca. Sí. Una vez más nos toman por tontos ingenuos que sabemos que, a pesar de que sabemos que Pandora ha existido y existe y existirá, pero como tú decías, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, ¿no? Y bueno, lo que ahora deciden es filtrar una parte minúscula de lo que hay. Y de paso, los medios habituales obtienen dinero contándonos lo que nos quieren contar. Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias. Pues nada, carnaza para la prensa amarilla y rosa y poco más. Como diría el gran Julio Iglesias, la vida sigue igual. Es decir, nada ha cambiado, ni es previsible que cambie hasta que no nos carguemos el maldito capitalismo, cosa que de momento va para largo. Bien, de todas maneras es de agradecer, no vamos a ahora minusvalorar desde aquí o a echar por tierra el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas que han trabajado en todo ello durante mucho tiempo, que lo sacan a relucir y después ya queda la segunda parte que estaría no en manos de la prensa o de los informadores, sino de las instituciones de los diferentes países, el de tener los mecanismos adecuados para, a ver, lo que dicen aquí es cierto, vamos a comprobarlo y vamos a llamar
a capítulo, pues al señor o la señora tal que aparece en los papeles y a pegarle un paquete, si eso es cierto y se puede comprobar. Pero resulta que esos mecanismos son tan difíciles de seguir por lo de los paraísos fiscales, los testaferros, la gente interpuesta, las múltiples vueltas que le dan al dinero antes de llegar al propietario definitivo que, bueno, pueden Sí, más. pero Manolo, o sea, para mí la pregunta del millón es, ¿quién mete el palito para remover el avispero? Es decir, porque eso es un avispero que en cuanto empiecen a removerlo ahí va a salir de todo, ¿no? Sí, Evidentemente, como tú dices, es muy complicado porque eso todo funciona telemáticamente y todos los mensajes y los correos rebotan en 20 ordenadores a lo largo de todo el mundo antes de llegar a su destino. Y quién se va a hacer responsable, es decir, quién va a tener el valor que han tenido la Assange y algunos otros de denunciarlo de una manera que pueda ser perseguible judicialmente. Pues yo no lo veo, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías y con lo que han dicho otros compañeros, es decir, la vida sigue igual, es decir, ahí no veo yo que hayan además, posibilidades reales, que es de agradecer, sí, evidentemente, sí, 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 sí. Además, a una pero de que las no. periodistas de, por ejemplo, de los papeles de Panamá, le ha costado la vida. Al poco Sí, tiempo, sí, no. su En coche voló. cuanto, en cuanto empieces a remover con el palito el avispero, pues te van a picar, eso está claro, y pueden llegar a matarte. Bueno, no hay que recordar las cifras de periodistas de investigación muertos en los últimos años, ¿no? No solamente en situaciones bélicas, sino en otras muchas situaciones, por no hablar de los de la Rusia de Putin, que se ha cargado ya unos cuantos. Entonces, pues la cosa sigue pues más o menos. Pero bueno, como tú decías, bien está que de cuando en cuando lo saquen a relucir, aunque sea de sospechar que gran parte de la intencionalidad de ellos sea alimentar las grandes cadenas de noticias. Bien, pues con esas reflexiones lo dejamos. También le ponemos algo de música Muy bien, y volvemos con la miscelánea. sí, que hoy será cortita, solo dos noticias breves. Pues vamos allá, miscelánea. La vergüenza francesa del Papa Paco, la pobreza argentina. Esa es una Sí, de las que me has mandado. sí son dos, aunque el Papa Paco sea Bueno, argentino, que yo, eh, claro, me ha lo de su parecido. país va por otro lado. La Vale, vergüenza francesa es, bueno, a estas alturas tampoco es que sorprenda mucho a nadie, ¿no? Aunque en términos populares el francés, todos sabemos sexualmente lo que significa, ¿no? Hacer un sí, francés. vale. Bueno, pues se ve que los curas franceses eran aficionados a que determinados niños le hicieran un francés. Es decir, eh, desde el Vaticano, bueno, pues el líder de la Iglesia Católica dejó al descubierto, después de que una comisión de investigación de la Conferencia Episcopal Francesa, que más de 200.000, que son unos cuantos, menores de edad fueron abusados en los últimos 70 años por el clero en Francia. El Papa, pues bueno, instó a los obispos y a los católicos franceses a asumir responsabilidades, ya ve, todo muy vago, como siempre, es decir, de cosas concretas de perseguir casos concretos y personales, nada de nada, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, asumir responsabilidades, se solidarizó con las víctimas y bueno, lo único que dijo es que es el momento de la vergüenza, hombre, pues faltaría más, que no se avergonzara, ¿no? Y eso sí, acto seguido de decir eso, se reunió con los obispos franceses y se pusieron a rezar. Todo arreglado. ¿Eh? Sí, confesaron entre ellos o algo de eso. Sí, seguramente rezan y así está todo claro. Porque esto es producto de 3 años de investigación por una comisión independiente, ¿no? Y eso sí, los obispos franceses lo han difundido.
incluye, pues eso, más de 3.000 religiosos pederastas y más de 200.000 casos de abuso o violencia sexual a menores desde los años 50. El obispo presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, un tal Moulin Beaufort, expresó su vergüenza ante ese escenario y, eso sí, más allá de todo su pesar, no quiso hacer referencia a la demanda de indemnización para las víctimas que acusan a la Iglesia. Y bueno, vale, o sea, 19 horas. La Iglesia como institución y los pederastas que utilizaron la capa o la sotana de la Iglesia como forma de ocultar sus maquinaciones, porque no hay cosa más odiosa que conseguir su propósito por medio de la autoridad. Pues bueno, pues mira, muchos golpes en el pecho, pero ninguna solución, y de cuestiones penales o indemnizaciones, de eso ni se habla. Ujú. En fin. De todas maneras, también haciendo una comparación con lo que han hecho en Francia y lo que se ha hecho, por ejemplo, en España, va a mucha distancia, ¿no? Han tenido el valor. Volvemos a lo mismo de los papeles que hablábamos antes, ¿no? De Pandora. Bueno, han descubierto todo ello, todo este escándalo de pederastia dentro de la Iglesia Católica. Muchos de los casos, o muchos de los abusadores habrán fallecido. Sí, O sí, no estos sabemos, son 70 desde el año 50 hasta ahora. o no estarán, otros no habrá pruebas suficientes, otros no querrán denunciar y la propia Iglesia no ha llevado a los tribunales ordinarios a los que se pueda aún castigar de alguna manera. Como muchos a lo mejor los apartan de las diócesis, le dicen, anda, vete a casa y no vuelvas por aquí. O cámbiate de parroquia y a otra cosa. Y cosas de esas. Pero por lo menos han aparecido esos casos. Lo extraño es que en países como el nuestro, como España, con perdón, España, qué bonita eres. pues esa investigación no se ha hecho. No, Y ni han se ha hecho ni parecido, se hará. ni se De hará, no se hecho, hará, en no. muchos casos los obispos se han negado, además, literalmente se han negado a denunciar ante los tribunales ordinarios lo que, por muy curas que sean, no es más que un caso de pederastia. Es decir, pues que denuncien frente a un juzgado ordinario y ya está. Es que es cura, y a mí qué más me da, es un pederasta y debe ser juzgado igual que cualquier otro pederasta. Bueno, pues me temo que en España eso va a estar bastante complicado. Una vez más, nuestros vecinos de arriba nos han dado una lección, en este caso la Iglesia. Que tampoco creo yo que la cosa llegue, que la cosa llegue al río, pero por lo menos esa intención de sacar a la luz un escándalo más que evidente, que todo el mundo lo sabía, bueno, pues ahora está en los papeles y está ya claro. Sí. Que las víctimas no tengan reparación, eso ya está más complicado. Pero por lo menos lo saben, que algo es algo, porque aquí ni eso. Ha pasado en más países, como sabemos, que también se ha denunciado, como Estados Unidos, creo que Canadá y algún país más, también ha habido pues, informaciones de este tipo. Es decir, ha salido a la luz escándalos de abusos de la Iglesia pues, en seminarios, centros religiosos, colegios y tal. Aquí lo poco que sabemos, pero una cuestión que te quería plantear, ¿por qué crees tú que, bueno, es retórica la cuestión, pero en fin, la voy a decir? Ha habido líderes de partidos políticos en nuestro país que le han dicho que el Papa no tiene por qué pedir perdón, ni avergonzarse, ni sentir vergüenza, ni pedir perdón por esas cosas, que son cosas, bueno, del pasado, ha Vamos a ver, sucedido, o sea, y que es eso de que el Papa pida perdón, que es como rebajarse, como, bueno, impropio de un sumo pontífice representante de Dios en la tierra. hombre, hay dos cuestiones, Manolo. Primero, el perdón es uno de los ejes básicos de la religión católica.
Es decir, Sí. de hecho, algunos sacramentos como la confesión están encaminados al perdón, ¿no? Pero es la Y Iglesia, es el sumo pontífice, es el representante de Dios en la tierra, el que perdona a los pecadores, no el que pide perdón hombre, y si él ha pecado, a los demás. aunque sea por delegación, porque claro, él lo que no puede es escurrir el bulto y al menos parece ser que por lo menos de palabra no lo ha hecho, Sí, porque él es el jefe. Es decir, eso es como una empresa, la iglesia es una empresa y no lo digo metafóricamente, lo digo por la cantidad de millones y el volumen económico que mueve y la cantidad de empleados que tiene. Si sus empleados se han comportado de la manera que lo han hecho, pues él tiene que asumir la responsabilidad por ello, porque él es el que, la cabeza visible, vamos, la cabeza de Dios en la tierra. Bueno, pues que asuma responsabilidades no estaría mal. Evidentemente, económicas no lo va a hacer, porque así como en Estados Unidos sí que lo han hecho, es decir, en Estados Unidos, la iglesia en Estados Unidos está medio arruinada por la cantidad de indemnizaciones que ha tenido que pagar a gente que lo ha denunciado en los tribunales ordinarios y que un juez ha dictaminado que tenían que indemnizar a la víctima, ¿no? Como por otra parte es totalmente normal, más allá de que sea cura o que sea fraile. Pero que aquí en Europa parece que eso no, que está muy lejos de suceder, ¿no? Que en Francia no, porque sí que es cierto, como tú decías, que muchos de los pederastas de los años 50 y 60 ya habrán muerto, pero seguramente las víctimas no. Es decir, porque serían chiquillos en aquella época y muchos de ellos aún sí, sí, vivirán. sí. Bueno, pues una reparación moral por supuesto económica, pues no estaría de más. Pero bueno, parece que eso ni se plantea. Vale, vamos con la ¿Cómo segunda andamos de parte. tiempo? Vamos de tiempo ya justitos, unos 5 minutos. Vamos con la segunda parte de la miscelánea que hablaba de la Argentina pobre o de la pobreza en Argentina. Sí, sí. Dando un vistazo por las redes, he descubierto un informe sobre precisamente el país natal de nuestro querido pontífice, sobre Argentina. Sí, Sobre todo me ha resultado interesante destacarlo porque Argentina es uno de los países de América Latina con un mayor índice de riqueza, pero también el de un gran índice de pobreza. Pero claro, estamos en lo de siempre. La riqueza de un país no presupone la riqueza de sus habitantes. Argentina evidentemente es un país muy rico, de una pampa enorme, con unas tierras perfectas para cultivos de toda clase, por ejemplo, de soja, etcétera, para ganadería extensiva, en fin. Es un país, tiene minería, tiene incluso en la zona noroeste un salar con bastante litio, en fin, tiene un índice de riqueza como país bastante importante. Pero el informe este que estaba yo leyendo destacaba que, bueno, que según el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina, la pobreza en Argentina se situó a lo largo de 2021 en un 40 y pico por ciento. vaya. Y otras cifras oficiales incluso señalan que más del 10% de esta cifra están debajo de la línea de la indigencia, es decir, que ya se dan casos de niños depauperados que no pueden comer, no tienen la alimentación adecuada y sus familias no pueden acceder ni siquiera a lo que sería lo que aquí llamamos la cesta básica, ¿no? de alimentación. Y el caso de Argentina es curioso porque incluso históricamente, Argentina desde el punto de vista político, para mí, es una opinión personal, pero tiene un gran lastre que se llama peronismo. Es decir, muy idiosincrático, ¿no? de Argentina. Si es Es decir, consustancial a Argentina, clase, va sí, 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 va sí, en el de paquete. izquierdas, de derechas, de centro, pero peronista. Sí, Y no hay que olvidar que el populismo peronista no era más que pura retórica y nunca solucionó nada. Es decir,
en los últimos 70 años el país ha atravesado hasta 15 crisis, recordemos los famosos corralitos, y bueno, ha habido un momento en que parece ser que después de la dictadura y con la llegada de la democracia, pues la pobreza había bajado, estaba en el 20 y tantos %, que ya es, pero bueno, una quinta parte. Pero bueno, llegó la hiperinflación de finales del siglo pasado y volvió a hacer subir imparablemente la pobreza, y luego pues las sucesivas crisis que todos conocemos pues se ha instalado ya de manera endémica, ¿no? Y bueno, ni que decir tiene que la pandemia ha acabado de complicar la situación, ¿no? Porque claro, el problema que para mí era ese, es decir, que Argentina en el contexto latinoamericano era considerada una nación, por ejemplo, con un importante sector de clase media, es decir, de gente que más o menos vivía aceptablemente. Incluso hoy se encuentra entre las 50 primeras naciones, según las Naciones Unidas, en el índice de desarrollo humano, pero aún así el país parece que no logra controlar la pobreza. Entonces, bueno, todos los gobiernos la han considerado un desafío, pero ninguno, incluido el actual, ha logrado resolver el problema de una manera sostenible. Así que, bueno, con todo eso, la pobreza en Argentina es una situación que, como digo, lleva sin resolverse durante décadas, porque ha habido dos cuestiones. Una, un mal planteamiento económico que, como digo, yo lo derivo de una peculiar política peronista que nadie sabe muy bien de qué va. Es un populismo que no tiene base económica seria. Y luego, evidentemente, la distribución de la riqueza, porque en Argentina hay grandes fortunas, hay grandes propietarios y enormes barrios de villas miseria alrededor de las grandes ciudades, donde la precariedad es la norma absoluta y donde ya están empezando a haber demasiados casos de malnutrición infantil y de hambre, vamos, en pocas palabras. Entonces, bueno, pues Argentina, que por otra parte es un país muy próximo a nosotros y continuamente, bueno, hay muchos argentinos en España y se ve mucho cine argentino, que además es de muy buena calidad. Durante este siglo ha tenido grandes escritores, de los mejores del mundo mundial, pero eso es, digamos, la fachada. Luego vemos las calles del centro de Buenos Aires y son absolutamente espectaculares, ¿no? Con la avenida más larga del mundo, la más ancha, no sé qué. Pues sí, muy bonito, mucho desarrollo, pero te vas al Gran Buenos Aires y te vas a las villas miseria y bueno, la situación es realmente más que lamentable. Entonces, bueno, un recuerdo para Argentina y que no nos dejemos llevar por la retórica oficialista. Muy bien, pues aquí tenemos que terminar, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues la semana que viene no sé qué decirte, porque es Por medio fiesta, medio puente, medio... el puente, pero es el martes, ¿no? Joder, pero cuando no... Bueno, en mi pueblo son fiestas, ¿eh? O sea, en Gafaut y en Vinalesa son les festes del pueblo. Pero bueno, a mí la fiesta del pueblo yo no voy a ir a ninguna procesión No vas al ni baile nada de ni nada. esto. No vas a bailar. No, puede haber alguna interferencia en el programa si lo grabamos, porque se oiga la banda de música o alguna canción religiosa, pero bueno, procuraré cerrar bien todas las puertas Bien, y tú mismo ya ya me veremos, dirás. ya veremos, ya te mantendré informado de cómo Muy se bien. desarrollan los acontecimientos, porque no está nada seguro. ¿Vale? Perfectamente. Pues Pues vale, nada, un abrazo y buen día. buen día, que vaya bien. De la radio nos hemos ido, nos vamos de aquí también. Rafa, me pregunta Manolo si estarás el lunes porque él no hace puente.
Me dice, pregúntale a Rafa Rius si el está Sí para... que estaré. ¿Estás tertuliador? Me voy de viaje, me voy mañana a ver a una amiga en Casas Ibáñez, en La Manchuela, pero volveré